de la conversión. Y esta novena lección habla de convocar, no vender, y se refiere a las implicaciones que tiene nuestro evangelismo desde el punto de vista escritural. Dice Michael Lawrence, escribió lo siguiente: somos embajadores con un mensaje de un rey, no vendedores buscando consumidores. Y creo que esta sentencia se aplica muy bien a lo actual, cuando vemos que la gente está en un afán desmedido de congregaciones mega iglesias, sin importar ni la teología ni el evangelio. Es algo triste, pero es lo que se está viendo en el mundo cristiano en general. Falsos evangelios por todas partes, falsas promesas, falsas premisas, falsas verdades escriturales o más bien desviadas, descontextualizadas, etcétera. Pero sobre todo, lo más falso que se tiene hoy en día es el sacrificio de la gloria de Dios en todo lo que se está haciendo, porque ni siquiera están apuntando a buscar la gloria de Dios. Estas personas que están siendo útiles del enemigo al predicar falsos evangelios, porque buscan la gloria del hombre, la gloria de los seres humanos, la gloria de los pastores, de las iglesias, etcétera, sacrificando. Lo único que no se puede sacrificar en la vida cristiana es la gloria de Dios. Esa gloria de Dios está imbuida, está metida como el ADN de nuestra vida cristiana, porque todo es para la gloria de Dios. Él nos creó para su gloria y Él es celoso de su gloria. Así que dice 2 de Corintios 4:2 en los pasajes del encabezamiento de esta lección número 9. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Además dice 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fuera de eso, 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahí, a manera de introducción, en sus lecciones dice lo siguiente: la gente en el siglo XXI, el siglo actual que estamos viviendo, está menos preocupada por su salvación o por su perdón, y tiene otras necesidades como la felicidad, un propósito de vida, la llenura de sus necesidades, de sus deseos, de sus sueños, la libertad de las aflicciones, estar libres de pruebas y aflicciones, o la búsqueda de la satisfacción, la plenitud de la satisfacción personal. Muchas iglesias responden a estas necesidades sentidas mediante estrategias basadas en el consumidor. Toman las iglesias como una especie de negocio. Sin embargo, el evangelismo no es tratar de hacer una venta a un cliente, no es venderle un producto, no es venderle el evangelio a alguien, sino de comunicar el mensaje de Dios con claridad y con fidelidad. Y pues, como ya lo comentaba previamente, tenemos un montonón de falsos evangelios que lo único que han hecho es distorsionar tanto la imagen de Cristo
como su salvación a través del Evangelio. Así que debemos comprender, amados hermanos, que estos pasajes que están ahí en el encabezamiento de la lección que les envié, están diciendo o están hablando acerca de cómo nosotros debemos ver ese evangelismo, lo que implica nuestra acción en el cumplimiento de la voluntad de Dios de evangelizar a este mundo. Y para entender nuestro evangelismo debemos ver detalladamente cada uno de estos pasajes de este encabezado antes de continuar con el resto de la lección. Así que empecemos ahí con 2 Corintios 4:2, que dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Si ustedes notan, hermanos, el contexto de este pasaje, en ese contexto el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, no pierde la esperanza del anuncio de la palabra de Dios, del anuncio del Evangelio, muy a pesar de las pruebas y aflicciones y aún las críticas y persecuciones que estaban padeciendo. Y eso lo podemos notar cuando leemos el versículo 1 de este mismo pasaje del capítulo 4. El apóstol Pablo sabe perfectamente que ese ministerio del nuevo pacto, del cual es hecho el apóstol, está bajo el poder del Espíritu Santo, o sea que ese ministerio no es en sus fuerzas, no es en la carne. Y cuando él entiende que ese ministerio es bajo el poder del Espíritu Santo, pues sabe que el Espíritu Santo es poderoso, es todopoderoso y va a cumplir su labor excelentemente bien. Por eso, lo que dijo ahí en el versículo 1 de 2 Corintios 4, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el ministerio, ministrar la palabra de Dios, ministrar el Evangelio de Cristo, y hace parte también de la forma como Dios enfoca a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo en las embajadas. Somos embajadores, representantes legales en la tierra de un reino celestial, de un rey eterno, de un rey divino. Así que bajo ese criterio él dice que teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos, no porque no podamos desmayar si somos débiles. Ustedes y yo y todos los seres humanos debemos entender, hermanos, que la obra del ministerio es una obra sobrenatural. El que yo pueda explicar el Evangelio es una obra sobrenatural. El que ustedes y yo podamos entender el Evangelio, creer el Evangelio, aceptar el Evangelio, vivir, obedecer el Evangelio, predicar el Evangelio. Hermanos, pregúntenle al 95% de la población mundial, un montonón de millones de almas, 7.500 millones de almas. Pregúntele si esos 1.500 millones de almas que entienden el Evangelio claramente, perfectamente, una salvación auténtica, si no es un milagro, porque nosotros vivimos mucho tiempo engañados pensando que éramos hijos de Dios sin haber nacido de nuevo. Así que el apóstol Pablo dice que no desmayamos. ¿Por qué? Porque el ministerio lo hace el Espíritu Santo en nosotros, Cristo en nosotros, Dios en nosotros. Por eso, en el versículo 2,
que estamos describiendo esta noche para comenzar, dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Es que cuando Pablo, a través del Espíritu Santo, está diciendo esto, lo que significa esa astucia, esa malicia para adulterar la palabra de Dios, adulterar o alterar la palabra de Dios es falsificar o alterar la palabra de Dios. Es decir, Pablo está diciendo que él nunca jamás va a diluir el evangelio. Diluir el evangelio es colocarle cosas más llevaderas para que el mundo entienda. Entonces, si vamos a llevar el evangelio a los jóvenes, entonces no importa tenerles un ambiente como de discoteca y humito y cosas de esas para que se sientan cómodos, y entonces tampoco vamos a ofender a nadie diciéndoles hijos del diablo, sino presas del enemigo, cosas así. O sea, terrible. Pablo desde hace 2000 años, anunció que no renunciaría a predicar el evangelio tal cual como Dios lo manda, tal cual como Jesucristo lo predicó. Por eso habla de no adulterar la palabra de Dios, no alterarla, no falsificarla, no diluirla, no distorsionarla. O sea, esto implica no acomodarla para complacer a los oyentes. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El mismo Espíritu Santo a través del apóstol en 2 de Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Ya lo había dicho 2 capítulos antes, en el 2:17, que los enemigos de Pablo, los críticos, los persecutores de Pablo, estaban falsificando, estaban con astucia adulterando la palabra de Dios. Dice, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea que desde el comienzo de 2 de Corintios vemos cómo somos embajadores, somos enviados, somos representantes de Dios. Y Pablo ya había anunciado que muchos medran, muchos falsifican, muchos tuercen la palabra de Dios, acomodan la palabra de Dios. Y pues por supuesto sabemos que acomodar la palabra de Dios conduce a una condenación. Dios condena esa actitud. El que quite o ponga algo más, el que quite o ponga algo a la palabra de Dios es anatema, maldito, dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 1. No es que haya otro evangelio, y el apóstol Juan al final en Apocalipsis habla, Apocalipsis 22, 18 y 19 habla de no añadir ni quitar a la palabra de Dios. Así que el apóstol aquí está dando a entender que sus opositores practicaban este engaño, este torcer las escrituras. Era una distorsión de la palabra de Dios. Y esto es lo que me refería cuando lo vemos en forma generalizada, tristemente, el día de hoy. Y lo peor, hermanos, es que mucha gente está siguiendo multitudes, mega iglesias que se llenan sin saber el evangelio, sin entender el evangelio, sin creer el evangelio y sin vivir el evangelio, por supuesto, sin predicar el evangelio. Por eso mi deber pastoral es mostrar el evangelio en todo momento, en todas las escrituras, para que apuntemos a ese glorioso evangelio. Recuerden que todo lo que hagamos, sea que comamos, veamos, lo que vivamos, lo que estudiemos, lo que aprendamos, lo que prediquemos, lo que enseñemos,
lo que obedezcamos es para la gloria de Dios. Y no puedo darle la gloria a Dios si yo estoy obedeciendo un falso evangelio, un falso evangelio de obras, un falso evangelio de prosperidad, un falso evangelio de sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, podemos entender que el apóstol Pablo está haciendo una especie como de advertencia. Ahora, el otro pasaje que sigue ahí es 2 Corintios 5:15, el segundo pasaje del encabezado, que dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, aquí el apóstol Pablo está, a través del Espíritu Santo, está diciendo que esa salvación no es para vivir egoístamente, cubriendo mis deseos, mis necesidades, mis sueños, mis anhelos, mi plan, nada de eso, sino es vivir para el Señor, vivir para Cristo. Esto implica sacrificios reales y literales. Ayer me preguntaron qué fines de semana o qué vacaciones me tomo yo. Hermanos, o sea, si estamos en la plantación de la iglesia, yo le había dicho a Claudia desde el principio, los primeros 7 a 10 años en una iglesia no va a dar mucho espacio de vacaciones. Dios quiera que tengamos la oportunidad y podamos tener un par de semanitas de descanso, pero hermanos, esto es, no es nuestros planes los que se van a ejecutar, es los planes de Dios. Y hermanos, ustedes, yo no critico eso, ustedes se sienten enfermos, ustedes no asisten, ustedes se enferman. Hermanos, pero a mí me toca con dolor o sin dolor, me toca asistir. Y eso es algo que debemos entender. No vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Y sí, muy rico poder disfrutar con la familia, poder ir a pasear, poder ir a cambiar de ambiente, ir al campo, todo es maravilloso. Hermanos, yo creo que el Señor nos va a dar unas vacaciones eternas, porque aún trabajando para Él, aún laborando para Él, reflejando la gloria de Él, vamos a tener un gozo tan infinito que eso no es ningún tipo de trabajo y obligación. Y ahí está la muestra como en Génesis, después de la caída, el Señor dijo que de ahora en adelante iban a sufrir, iban a sudar la gota gorda en el trabajo, cosa que nos refiere para que al principio, cuando Adán y Eva estaban administrando, estaban en mayordomía del Edén, no era ninguna cosa trabajosa, no era cumplir un horario, no era cumplir una obligación de carga ni una cosa angustiante, no, era algo maravilloso, maravilloso. Qué mejor que poder trabajar para nuestro Señor. Así que lo que está diciendo aquí en el versículo 15 de 2 Corintios 5 es que no vamos a vivir egoístamente para nosotros mismos, es vivir el resto de nuestra vida para el Señor, por la sencilla razón de lo que Él explicó en el versículo anterior. En el versículo, para eso tenemos que tener el contexto del 15, porque el versículo 14 de 2 Corintios 5 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos convence, nos apabulla por dentro. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí está la razón por la cual, cuando dice el 15, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que el amor de Cristo nos constriñe, en otras versiones dice nos apremia. Ese amor es como
como sacarle el jugo. Ese amor nos debe exprimir a nosotros en el sentido de sacar todo lo que Cristo ha puesto en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, sacar el fruto. Gramaticalmente, cuando dice que el amor de Cristo, cuando habla del amor de Cristo, aquí podemos tener dos posiciones válidas juntas, porque el contexto en el griego original lo permite, que puede estar hablando del amor que ustedes y yo tenemos por Cristo, que finalmente es el amor que Él ha puesto en nosotros para que nosotros le podamos amar a Él, o el amor que Cristo tiene por nosotros, que a la larga viene a ser lo mismo, porque ustedes ya entienden, hermanos, en todo caso, este amor del que habla este pasaje es el amor exclusivo de Dios, el amor agapao, el amor que ustedes y yo no tenemos. Yo puedo agapar a mis hermanos, yo puedo agaparlos a ustedes, yo puedo agapar a la iglesia, pero es porque Cristo es el que agapa en mí, porque ese amor agapao yo no lo tengo. Recuerden el pasaje que he explicado varias veces de Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, no, te fileo. Pedro, ¿me agapas? No, te fileo, Señor, no me alcanza. Es exactamente lo mismo. Así que podría tratarse en cualquier sentido del amor que nosotros ya tenemos por Cristo cuando entendemos nuestra salvación, lo amamos, pero ya sabemos que si decimos el amor agapao, es el amor de Cristo en nosotros por Él mismo y por Dios, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Así que, puede estar refiriéndose al amor agapao de Dios por nosotros y por esa razón nos llevó a salvación. En todo caso, es ese amor exclusivo que solo le pertenece al Señor. Así que dado que Pablo está hablando de lo que Cristo ha hecho por él mismo, cuando murió en su lugar, en lugar de Pablo, entonces su referencia principal es el amor que viene de Cristo. Por eso no hay otra forma de describir como agapao, porque de Cristo viene el amor incondicional, perfecto, el amor de Dios perfecto. Sin embargo, el amor que inicia Cristo provoca en los creyentes ese mismo amor hacia Él y hacia los demás. Es imposible, hermanos. Es imposible que alguien me diga que es un creyente verdadero y no pueda perdonar y amar a los hermanos en la fe, y no pueda perdonar y amar a su familia, por terrible que se porte, por terrible que le hagan. No, hermano, para mí es imposible. Un nuevo nacimiento va a marcar una diferencia real y se va a evidenciar. Puede que nos demoremos en crecer, en madurar, yo no estoy diciendo que no, pero Dios empieza un amor que es, si ustedes vieron la película recomendada de El Campeón, creo que se llamaba, ustedes pueden entender un poquito más acerca de ese amor. Los que no la hayan visto, por favor, véanla, vale la pena. Así que está haciendo la referencia a ese amor de Cristo que nos da para que nosotros podamos amar a Dios agapadamente. Cristo en nosotros es el único que puede hacerlo, y amar a los demás agapadamente, Cristo amando a los demás en nosotros. Dice primera de Juan 4, 7 al 12, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Ahí es donde yo les digo, es que esto es una evidencia de salvación auténtica, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No importa que no podamos ver a Dios, sí lo podemos vivir, sí lo podemos sentir, sí lo podemos expresar. Sí lo podemos expresar. Por eso, mis amados, el amor controla, absolutamente controla todo. Ese amor controla nuestros deseos, controla nuestras relaciones con los demás, nos permite amar cada vez más a los hermanos, por difíciles que sean, a los hermanos y a las hermanas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es un amor incondicional. Ese es el amor agapao que ustedes encuentran en 1 Corintios 13. Un amor que todo lo puede, que todo lo es, que todo lo sufre. Por eso coloqué la lámina del matrimonio esta mañana, acerca de cómo una persona en Cristo puede hacer cosas difíciles como amar a su esposa. Y eso es algo que tiene que ver con ese amor de Dios infinito que podemos usar. Así que Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quien no ama agapadamente o no conoce a Cristo o no le interesa hacerlo, cosa que ya Dios interviene directamente sobre un verdadero creyente que no quiere expresar el perdón y el amor de Dios, el consuelo de Dios, el consejo de Dios. Ya cuando alguien dice, no, yo escucho tal, pero es que predicar, pero es que hablarle de Cristo, se burlan en la empresa, se burlan en la universidad. Si usted viera, pastor, esa cantidad de bullying que le hacen a uno cuando uno se declara cristiano, tal. Bueno, hermanos, es que no ha sido perfeccionado en el amor, o que está engañado, sinceramente está engañado. Eso es algo que no se puede comprender, porque si yo entiendo que uno murió por todos, ahí como dice 2 Corintios 5:14, uno murió por todos, aquellos por los que él murió son los mismos que dicen que por todos murieron, por todos, que todos murieron. Es el resultado de la muerte. Cuando yo entiendo el resultado de la muerte de Cristo, por supuesto, yo voy a dar mi vida para el Señor. Si Él murió por mí, ¿cómo yo no? Y es que cuando dice el Señor que en Él vivimos, pero en Él morimos. Morimos a nuestra vida, a nuestro deseo, para vivir a su voluntad. Gálatas 2:20 es muy claro ese pasaje. No podemos dejar de entender que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, hermanos, ya no soy yo. Esta vida, ojo con esto, hermanos, yo les he repetido que vamos a rendir cuentas por nuestra administración. Ustedes y yo vamos a rendir cuentas por la administración de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros talentos naturales y de los dones espirituales. Ustedes y yo vamos a recibir un juicio por la mayordomía. Por eso dice la palabra que es necesario que todo mayordomo sea hallado fiel. Hermanos, vamos a rendir cuentas a Dios. Y yo no estoy diciendo que no podamos tomarnos, como dije hace un ratico, un descansito y todo, yo no. Pero si mi vida vive en función de mi comodidad, de mi tranquilidad, de mi
Hacienda y estas cosas. Entonces, pues bueno, recuerden, hermanos, que lo que se interponga entre nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con los hermanos, la comunión con la iglesia, eso ya se convierte en un ídolo. Ya hay algo que nos está sacando de la voluntad de Dios, que es clara y es evidente. Por eso Jesús murió para asegurar la redención y la vida eterna de todas sus ovejas, no de todas las personas. No todas las personas son ovejas de Dios, y eso lo leen ustedes ahí en Juan 10:15 y Juan 10:26 al 28. El redil del Señor está muy claro. Él escoge las ovejas y las llama por su nombre. Por eso, ahí en 2 Corintios 5:15, el pasaje que estamos desmenuzando ahorita, es que Él murió por todos para no vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. Solo este pasaje solo lo pueden vivir los verdaderos y genuinos hijos de Dios, los verdaderos creyentes, cuya conversión es evidente y genuina, porque fuimos convocados por el Señor mismo para ser parte de su reino, para ser parte de su cuerpo. Fuimos convocados soberanamente por Dios, y eso marca una diferencia con aquellos religiosos que a la primera voz de la prueba, a la primera voz de las circunstancias que no le cuadran o algo, de una vez abandonan la iglesia, abandonan, mucha gente está en pecado y lo sabe y lo entiende, pero se aleja de la iglesia porque no quiere ser cuestionado, no quiere ser señalado, no quiere pasar vergüenzas, etcétera, etcétera. Y lo peor que uno puede hacer cuando está en pecado es alejarse de Dios. Tenemos es que caer de rodillas delante de Él y arrepentirnos y pedir perdón. Muchos creen que van a huir de Dios, de su presencia. Muchos creen esa falacia. Eso es una falsa y absoluta mentira. Nadie puede escapar de la presencia del Señor. Así que ni siquiera, hermanos, ni siquiera en el infierno. A mí se me enseñó en una iglesia arminiana que el único lugar donde Dios no estaba era en el infierno, y eso no es cierto, hermano. Él está en todas partes. Es más, el mismo fuego consumidor de Dios es ese castigo, esa ira santa que va a recibir. Así que el lago de fuego que arde con azufre y estas cosas es parte de la creación de Dios, es parte integral de su justicia. Así que todos vamos a pasar un día por el juicio de Dios, el juicio de su presencia, de un fuego consumidor. Dice 1 Corintios 3 acerca de cuando rindamos cuentas, muchos van a ser salvos así como por fuego, dice la palabra. Por eso solo los creyentes podemos vivir de esa forma. Dice el versículo 16, después de este 15, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no vivir para nosotros significa haber conocido, haber entendido que somos siervos de Cristo, esclavos del Señor. Ya no me mando yo, sino manda Cristo en mí. Y lo que estoy administrando son sus recursos, es su tiempo, es su salud. Estoy administrando es sus dádivas, sus dones. Eso es lo que debemos entender. Y por eso, ahí en el 16, Pablo aquí está enfatizando
ese asunto de conocer en la carne aún a Cristo. ¿Cómo es conocer a Cristo en la carne? Bueno, yo lo conocí por 30 años, 29 años de mi vida en el catolicismo romano. Yo conocí a Cristo en la carne, que no lo había conocido en el espíritu. Cuando Él me abrió el entendimiento y selló mi vida y compaginó y le dijo a mi espíritu, ya ahora eres hijo de Dios, ahí lo conocí en el espíritu. Todos los religiosos conocen o entienden o saben o creen en Cristo, pero en la carne, no en el espíritu. Por eso hay que distinguir muy bien ese asunto de los tres componentes que tiene todo ser humano. Y ahora nosotros podemos comprender cómo es que Pablo dice que de aquí en adelante, después de la salvación, ya no conocemos según la carne, sino conocemos según el Espíritu. Por eso lo enfatiza ahí en juicio espiritual y discernimiento espiritual de las vidas, las circunstancias de las personas. Nuestra experiencia del amor de Dios nos debe motivar a evaluar más bien a este mundo, a nosotros mismos y a los demás desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Dios, a evaluar con los estándares de Dios y no con los estándares del mundo, verlo desde el punto de vista del Señor, de la salvación, desde el punto de vista de la salvación es lo que debemos nosotros mirar y evaluar. Esa persona es famosa, pues sin Cristo esa fama no va a pasar más allá de este triste mundo. Así que qué famoso ni qué cuento, pobrecito. Debemos tener una evaluación correcta, con criterio correcto, escritural. Este mundo degrada al creyente, nos desprecia, nos humilla, pero es el mundo porque no entiende a Dios. Ahora, lo que hace Dios es despreciar y humillar a los altivos. Hace lo contrario que el mundo. El mundo exalta al soberbio, al orgulloso. Uy, miren, no, y le hacen fiesta. Primera de Corintios 1, 27 al 31 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hablando de nosotros, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, si ustedes tienen algo de qué gloriarse, es de la gloria de Cristo. No hay más de qué gloriarnos. No nos creamos de mucho porque tenemos esto, porque tenemos aquello, porque estamos en este puesto, estamos en este estrato, porque está... No, hermanos. Esa no es la evaluación que Dios quiere que tengamos. Y el último pasaje del encabezado es 2 Corintios 5:20, que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ojo a este texto, hermanos, porque parecería que el pasaje dice o dijera que Dios está rogándole a este mundo que se reconcilie con él. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, entendemos la teología correcta acerca de Dios, quién es Él, quién es el soberano, creador, el amo absoluto de este universo, Él no le ruega a nadie, hermanos. Él es absolutamente autoexistente, Él es autosuficiente, Él es autónomo, Él es independiente, Él no necesita nada de nadie. Yo ya les he dicho, Él no existe.
porque existir significa ex, de algo de afuera, ser, el tire ese es ser, y ex es que necesitamos algo de afuera para ser. Ustedes y yo necesitamos de Dios para existir, para ser alguien, para vivir, para respirar. Dios no existe como nosotros. Él es real, Él existe, pero no depende de nadie. Ese ex exterior, fuera, no se aplica a Él. Por eso Dios no existe. Dios es su seidad, el gran yo soy el que soy como Él se presentó. No depende de nadie, no depende de nada. Y por eso, mis hermanos, cuando dice que en el nombre de Cristo, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y este pasaje no está diciendo que Dios está rogándole a este mundo que se reconcilie con Él. No. Mire lo que dice el Salmo 50, 10 al 12, dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Mire lo que dice el 12. Si yo tuviese hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Él es soberano, hermanos. Nada como esa tal equivocada interpretación de Apocalipsis 3:20, que aquí yo estoy a la puerta y llamo. A mí me enseñaron que Cristo estaba dizque tocando la puerta del corazón del incrédulo para que lo dejara pasar. ¡Qué horror! ¡Qué teología más barata y más humanista! No tiene nada que ver con el contexto real, porque el contexto está hablando de iglesia, de comunión, no está hablando de salvación y menos de incrédulos e inconversos, como si Cristo estuviera en el corazón de todo el mundo, de todo el planeta, rogándole ahí que se reconcilien con Dios. No, nada de eso, hermanos. Así que cuando dice ahí en el versículo 20 de 2 Corintios 5, el contexto de este pasaje es que somos embajadores de Cristo, pero fíjense bien el contexto, como si Dios no es, somos embajadores de Cristo y Dios está rogando por medio de nosotros. No, no, no. Aquí entendemos el contexto. El contexto está diciendo aquí Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está apelando a los corintios directamente para que se reconcilien con Dios, a los creyentes no, a los corintios en general, incrédulos en general. Ustedes necesitan reconciliarse con Dios. No es Dios el que lo está diciendo, es Pablo, aunque Pablo en su sentimiento humano lo ve y lo siente así, como si Dios fuera el que lo hiciera. Está diciendo Pablo, ese es el contexto. Miren, hermanos, es como, miren, amigos, miren, corintios, es como si Dios les estuviera a usted rogando. Miren, tómenlo así como cuando yo les estoy rogando que se reconcilien. Era Pablo el que les estaba rogando en su humanidad, en su deseo, y es lo que nosotros mínimo debemos tener, un pesar y un dolor por nuestra familia perdida, por los amigos perdidos, por los conocidos perdidos. Es lo mínimo. Somos humanos y necesitamos expresar también ese sentimiento. Pero el contexto es como si Dios fuera el que lo hiciera, no el que lo hace. Eso no lo dice el pasaje. Ahora, ¿por qué entendemos esto? Porque más adelante el apóstol Pablo convoca no al mundo incrédulo al evangelio, sino a los miembros de la congregación. Convoca a la iglesia en el último capítulo de 2 Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, convoca a cada miembro de esa congregación a la autoexaminación. Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados.
Por eso sabemos y entendemos que Pablo lo hacía con un deseo real, sincero, pero se dirigía de la misma manera tanto a incrédulos como a creyentes. Les ruego, por favor, como si Dios rogase por medio de mí. Él está hablando la voluntad de Dios, la palabra de Dios, pero no es Dios el que está rogando. Él no necesita rogarnos nada. Él no necesita de nosotros, mejor dicho. Nosotros necesitamos todo de Él. Por eso este pasaje, versículo 20 de 2 Corintios 5, también resume esa apelación que se extiende a las misiones mundiales, no solamente a las misiones locales o nacionales, sino también mundiales. La reconciliación es el establecimiento o la restauración de esa comunión en el amor de Dios, en el amor agapado de Cristo, después de que el hombre se ha distanciado de Dios, le ha dado la espalda por su pecado. Ahora, para los cristianos, esa reconciliación con Dios en un sentido se renueva diariamente. ¿Cómo? A través del arrepentimiento y la confesión y la fe. ¿Por qué? Porque ustedes y yo pecamos todos los días. Ahí lo dice Primera de Juan. El que diga que no peca todos los días es que no entiende, no entiende. Y por eso Primera de Juan 1:9, confesamos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que todos los que hemos descansado solamente en Cristo para salvación, vamos a disfrutar una reconciliación con el Señor continua. Esta reconciliación se puede perder la comunión, pero no se puede perder la salvación. Eso es algo eterno y seguro. Así que si hemos sido justificados, no podemos perder la gracia de la reconciliación que nos ha dado la paz con Dios. Porque si hemos sido justificados en Cristo, por supuesto, la garantía es que vamos a ser glorificados en Él también. Vamos a ser glorificados en el Señor. Y ustedes pueden ver ese pasaje tan famoso de Romanos 8:28 al 30, las cosas, sabemos que las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, hermanos, nuestro pecado sí afecta nuestra relación con Dios, entristecemos al Espíritu Santo, lo contristamos, dice Efesios 4:30, así que nuestra comunión con el Creador va a sufrir, va a ser afectada, pero no se va ni a perder ni a romper, gracias a Dios. Ustedes se imaginan donde se rompiera la comunión con Dios y la relación con Dios y dejáramos de ser hijos de Dios. Todos los días, a toda hora nos tocaría estar diciendo: Señor, entra en mi corazón, sálvame, haz de mí la persona que tú quieres que sea, de todo eso. La confesión de fe famosa que mucha gente toma ahora como un oracionismo más. Nuestro arrepentimiento restaura por completo esa comunión con Dios, la cual es concedida en esa reconciliación. Por eso el primer punto acerca del Evangelio es que hay que comunicarlo claramente. Hay que comunicarlo claramente. El éxito, hermanos, dice ahí las notas de su lección, el éxito del evangelismo según el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios 4:2, es una declaración abierta de la verdad, ya que él pudo haber usado de astucia o manipulación de la palabra de Dios para adaptar su predicación y darle a las personas lo que querían escuchar y mejorar sus probabilidades o posibilidades de éxito. Pero Pablo dice que está renunciando a todo eso. Por eso el evangelio requiere palabras. No es simplemente decirle a la gente Dios te ama y no le decimos quién es Cristo, qué hizo, quién es usted qué ha hecho y para dónde va. No, hermanos, ese evangelio rosa de que Dios es amor, Dios a nadie va a castigar, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, yo no me acuerdo de haber predicado un evangelio rosa de esa manera, porque yo siempre prediqué de la muerte y la sepultura y resurrección de Cristo, pero
pero mucha gente sí adapta el evangelio a la comodidad de no ofender a nadie. Y hoy en día estamos viviendo esa opresión que siente los evangelistas cuando están compartiendo el evangelio, porque ya es pena de cárcel, ya es vituperio, ya es ofensa, persecución, etcétera. El evangelio requiere palabras, no simplemente Dios te ama o Jesús te dará su propósito o un propósito para tu vida, etcétera. No, tampoco es una promesa sobre cómo obtener un matrimonio feliz, que es bueno tener un matrimonio feliz, pero el evangelio no señala eso, de entrada no lo es. O un éxito en la vida o en el trabajo, con los hijos, no. El corazón, dice ahí las notas ahí en color azul, el corazón del evangelio es que Jesús murió y se levantó de los muertos como sustituto de los pecadores, apaciguando la ira de Dios y reconciliándolos con él. Cuando ofrecemos, dice al final, bueno, yo creo que cubramos hasta este punto de comunicarlo claramente, cuando ofrecemos la solución a las necesidades sentidas como contentamiento, o sea, les ofrecemos a la gente, usted va a ser feliz, usted se le acabaron los problemas, Dios te ama, acéptalo para que saques adelante a tu familia, salgas adelante de esta situación, de esta enfermedad. Hermano, eso no lo dice el evangelio verdadero. Entonces ofrecemos ese contentamiento o una vida mejor, una familia mejor. Estaremos entonces negando el centro del contenido del evangelio. O sea, estamos predicando un falso evangelio. Y entonces no va a hacer falta una obra regeneradora del Espíritu Santo para hacer esa oferta de ser felices. Yo puedo decirle, yo creo que Dios tiene una vida maravillosa para ti y te va a dar la prosperidad que tú necesitas y la fábrica y la industria o lo que sea tal. Hermano, hay mucha gente incrédula que tiene todo eso y no es feliz. Entonces, están ofreciendo cosas falsas. Asegurémonos de estar en el verdadero evangelio. Bueno, mis amados hermanos.